improvised break. The timing, we are going to catch up, don't worry, because and the program says coffee break, but there is no coffee, there is water bottles and juice in ice, fresquitos, so please welcome to get your drinks over that coffee break. And let me introduce quickly our next panel. I'm very excited because it connects to the first one. So, vamos a tener este paper, Just in Time Reproduction, presentado por Paula González Granados, doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira i Virgili y diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza. Es profesora e investigadora de aquí, de UNIZAR, en el área de antropología, especializada en métodos audiovisuales y análisis de géneros y cuidados. También nos va a presentar la profesora Ana Lucía Hernández Cordero, doctora en Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Sociología en UNIZAR y es miembro del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector. Sus líneas de investigación se centran en la conciliación de la vida laboral y familiar, el empleo del hogar y los cuidados y las migraciones femeninas, entre otros. Pues adelante. Y les va a responder la profesora Ida Susser. Estoy muy orgullosa de que hayas podido venir. Ella también es antropóloga en el Hunter College y en el City University of New York y está estudiando temas fascinantes como el acto de, la traducción del comunizar, hacer las cosas en común, la transformación política a nivel de movimientos de base en Francia, España y Estados Unidos, y sus publicaciones se centran en temas de movilización social como Poverty and Politics in an Urban Neighborhood, y ha también participado en volúmenes con Nonini, el Tumultuous Politics, y un libro muy interesante, el de Bounded Cities, Ciudades Heridas. Todos ellos también en editoriales importantes. Así que os doy la bienvenida y adelante esa discusión que totalmente complementa a la primera. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Maribel, por la presentación. Vamos a compartir este trabajo, que también lo firma Maribel. Y, bueno, para pasar esto. No lo sé. Ahora. Vale. Yo voy a hacer una breve introducción de de nuestro marco teórico y contextual, y Paula va a terminar con los resultados. Entonces, empezar con que hemos entrado en este tema sobre la conciliación vida laboral y vida familiar, porque el trabajo de reparto de comida a domicilio tiene como uno de sus grandes atractivos la flexibilidad, ¿no? Y resulta bastante, digamos, relacionado con la posibilidad del trabajo digamos, dentro de la gig economy, la posibilidad de facilitar el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Nosotros hemos encontrado en nuestra revisión que el género tiene poca presencia, sin embargo, existen interesantes trabajos desde la perspectiva de género sobre la temática que, por un lado, recogen información empírica y nos dan mucho material etnográfico de lo que pasa con las mujeres y los hombres riders desde la perspectiva feminista, pero por el otro proponen un abordaje teórico interesante que nosotras recogemos, ¿no? Por un lado, las plataformas digitales ofrecen un mercado laboral a los excluidos digamos, del empleo formal, pero que, digamos, reproducen condiciones permanentes de inestabilidad. Y si a esto le añadimos esta perspectiva interseccional que hemos comentado al principio, Maribel, entendemos que las categorías de género, raza y clase social operan, ¿no?, en aspectos claves en el desarrollo del trabajo de plataforma.
Además, esta interesante, reflexión teórica feminista del trabajo de la gig economy y de la conciliación nos dice que entender esta temática desde la perspectiva de género no significa añadir mujeres, sino entender, o solamente añadir mujeres, sino entender estas dinámicas desde una teorización feminista, ¿no? Entonces, nosotras, en nuestra investigación, aplicamos el término de la perspectiva de la reproducción laboral al trabajo de plataformas centrados en el reparto de la comida a domicilio, ¿no? Y entendemos, en primer lugar, que la reproducción y la producción están íntimamente relacionadas, que una facilita a la otra, pero que el trabajo reproductivo históricamente es el trabajo no pagado, el trabajo invisible, el trabajo que se hace en el espacio doméstico. Y en este sentido, las mujeres, quienes se dedican a este trabajo invisibilizado y no reconocido, se ubican, de manera desigual y con mayor vulnerabilidad en la esfera social, ¿no? Además, en nuestro análisis entendemos que los cuidados son el centro de la economía. Y en ese sentido, a la hora de analizar la conciliación vida laboral y vida familiar, también recogemos toda la, teorización que se hace sobre los tiempos. El tiempo, tal y como nos ha adelantado Carlos, está condicionado por la posición que ocupamos en la estructura social. Y la conciliación laboral y familiar nos remite a entender que la organización temporal refleja las desigualdades de género, de clase, de edad, de origen, y además que los tiempos productivos tropiezan con los tiempos biológicos del cuidado. En este sentido, nosotras recogemos como referencias reproducción y producción, precariedad desde la perspectiva feminista, economía feminista y usos sociales del tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía. ¿Se me escucha bien? Sí. Siento las traductoras porque a veces me embalo un poco hablando, pero voy a intentar mantener la calma. Bueno, esta base teórica de Ana Lucía pues nos sirve para introducir un poquito la metodología. Me gustaría hablar de metodología pues porque este es un campo, pues eso, de movilidades, de esperas, es un campo muy particular a la hora de abordarlo. Y bueno, me parece que el trabajo de campo que hemos hecho, pues oye, ¿para qué no lo vamos a decir? Nos ha salido bastante bien. Entonces voy a presumir de él, que nos ha costado mucho. Entonces, bueno, no las veo, bueno, no pasa nada. Es un estudio, en nuestro caso hemos hecho un estudio etnográfico, todo basado en herramientas cualitativas. Bueno, hemos echado mano pues, de contactos que ya teníamos, como siempre, y luego pues, del método de la bola de nieve, ¿no? Pues al final los riders y las riders se conocen mucho entre ellas y ellos aquí en Zaragoza y pues es el mejor método para poder contar con su participación. Bueno, entre 2021 y 2023. Y bueno, hemos tenido que utilizar técnicas adecuadas a este tipo de campo. Por ejemplo, las observaciones itinerantes, no nos podemos quedar observando en un sitio fijo de la ciudad, tenemos que estar caminando todo el tiempo para saber dónde se juntan, cuáles son sus lugares de espera, que muy bien ha tratado Carlos. Y bueno, caminando Gran Vía para arriba, Paseo de Independencia y para abajo otra vez, porque al final son los puntos donde más negocios hay de comida rápida, que al final son los negocios que más trabajo dan a los riders. Bueno, luego nuestras entrevistas en profundidad, que la verdad que han sido muy, muy interesantes. Y un grupo de discusión, que también, donde, bueno, en ese grupo teníamos un hombre y 4 mujeres y todos eran padres, bueno, todas eran madres, vamos a decir, ¿no? Porque solo era un hombre el que había. Y entonces pudimos tratar mucho el tema de la conciliación en ese grupo de discusión. Bueno, había también una que era abuela, que también cuidaba de su nieta. Y por último, los fototours, que bueno, pues nada, nos pusimos la mochila, bueno, no nos pusimos la mochila, perdón, sino que acompañamos en el reparto a un rider en particular, que fue el que quiso que lo hiciésemos. Y bueno, me parece importante en este campo ponerte a repartir, porque poniéndote a repartir es como puedes vivir mínimamente, aunque sea solo por unas horas, por un tiempo, lo que significa ese ritmo de trabajo trepidante, ¿no? Con una persona que era autónoma.
Es decir, que ganaba según repartía, ¿verdad? A pesar de esta ley, que bueno, es muy bonita, pero pues, como vamos a estar viendo estos días, pues no se cumple en gran parte. Entonces, bueno, esas fueron nuestras metodologías. Luego queríamos poner una pequeña tabla con las personas que hemos tenido en cuenta para este artículo. Como veréis, todas las personas son extranjeras. Incluso la persona de Rumanía, cuando vino de Rumanía, todavía no formaba parte de la Unión Europea, con lo cual ella pues, tuvo que hacer también unos trámites burocráticos bastante complicados. Tenemos una persona de Guinea Ecuatorial, que como colonia española, ¿no?, en su época, y todas las demás personas latinoamericanas, Venezuela y Colombia, y como podéis ver, pues con hijos, en edades diversas, muy pequeñitos bebés, ¿no? Estamos hablando de hijos de a partir de los 10 años más o menos, si no me acuerdo, lo tengo ahí pero no lo veo. Menores de 12. Ah, vale, menores de 12, vale, pues sí, menores de 12 y en algunos casos también mayores. Vale. Ahora, pues nada, querría tratar los resultados. Tenemos bastantes cuestiones que creemos muy interesantes. Sobre el tema de la motivación para ser rider, hemos encontrado en el discurso de las mujeres que la conciliación de la familia y el trabajo es la mayor de las motivaciones. Esta flexibilidad que venden desde las empresas como la gran maravilla, bueno, pues les llama la atención para poder cuidar a sus hijos e hijas y otras personas dependientes, ¿no? Al final no son solo los hijos e hijas, sino también pueden ser hermanos, sobrinos, nietos, todo el entorno familiar. En las mujeres esta era la motivación principal, en los dos hombres entrevistados también era interesante tener esta flexibilidad, pero sobre todo habían llegado al trabajo del reparto por las redes de apoyo que tenían al llegar a España. ¿Vale? También veremos luego que muchas de estas mujeres empezaron a trabajar de riders a raíz de que sus maridos ya estaban trabajando de riders. ¿Vale? Pero aquí nos interesaba dejar claro esto, la principal motivación de las mujeres en un país como España, en el que todavía recae una gran parte de los cuidados en las mujeres, era trabajar en esto para poder cuidar a sus hijos e hijas menores. Entonces vemos que esta organización termina por reproducir la tradición división sexual del trabajo. Vale, estamos en la siguiente ya. Vale. Quizá el hallazgo creemos más significativo para esta investigación son estas 4 estrategias que en las entrevistas, pues cuando les preguntábamos, ¿no?, en la entrevista, ¿cómo haces para cuidar a tus hijos o a las personas dependientes que tienes a tu cargo? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de horarios de trabajo que chocan frontalmente con los horarios de cuidado. Estamos hablando de fines de semana, por la noche, a mediodía, entre semana a la hora de la cena y también a la hora de comer entre semana, que bueno, al menos están los comedores escolares, que es lo que puede salvar un poco la situación. Pero claro, fines de semana, que es cuando más hay, y luego festivos también, ¿no? Los festivos es cuando más se trabaja. Entonces, bueno, estas estrategias que nos contaron al preguntarles sobre su conciliación, en primer lugar tenemos la de conectarse y desconectarse, que solamente se puede dar en las personas que están en régimen autónomo. Sí, las personas que están con contrato laboral no se pueden desconectar, pero ya veremos que también buscan otras estrategias para poder cuidar. En este caso lo que pasa es que se sacrifican los pedidos, con lo cual ingresas menos dinero si tú te desconectas, ¿no? Te entran menos pedidos y además el algoritmo también es muy listo, que cuanto menos tiempo estás conectada, menos pedidos te van a entrar después. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se sacrifican los ingresos económicos, sobre todo de las mujeres. A menos pedidos, menos dinero, menos peso económico en la familia. Bueno, podéis ver unas citas que no voy a leer, igual despista más que otra cosa, pero bueno, nos parecía interesante que vieseis esas citas. Luego, en segundo lugar, está la modificación de las rutas de entrega. Como Carlos ha dicho antes, claro, este es un trabajo que para llegar del punto A al punto B puedes elegir diferentes caminos por los que recorrer la ciudad. Si da la casualidad y la suerte que a lo mejor pasas cerca de casa, donde luego lo veremos, quizá tienes a los hijos solos porque no te queda otra opción, o de repente te acuerdas que tu hijo necesita unas tijeras o una goma o una cartulina para el día siguiente,
pues aprovechas estas rutas para comprar eso y para ocuparte de las tareas de cuidados. No siempre las personas con hijos se pueden quedar esperando en un punto fijo porque tienen todo ese movimiento relativo al trabajo de cuidados. Entonces, bueno, por ejemplo, Pedro, que sí que en este caso no era autónomo, él andaba rezando, literalmente rezando, para que cuando modificaba esta ruta de entrega no le llegara un pedido, porque él no podía rechazar pedidos. Entonces, pues era bastante estresante, ¿no?, en su discurso esto. Luego la siguiente, bueno, dejar a los hijos solos en casa, tampoco queremos dar la sensación de, para nada, porque, o sea, como de querer transmitir irresponsabilidad ni nada de eso. Todo el mundo nos hemos visto en situaciones, ¿no?, que hemos tenido que hacer a lo mejor cosas con la familia que no queríamos a lo mejor. En este caso estamos hablando de unos casos concretos, estamos hablando de niños mayores de 10 años y bueno, lo que pasa es que lo que nos transmiten estas personas es que no les hace mucha gracia tampoco tener que dejar a los hijos solos en casa. Entonces, una de las estrategias que toman es llevar 2 móviles, ¿vale? Esto nos lo decía una informante en concreto. Un móvil para estar en continuo y constante comunicación con su hija, pero todo el rato. Y el otro móvil para la entrada de los pedidos. Un móvil era del trabajo y otro móvil era para los hijos, ¿no? Entonces, todo el rato hablando con la hija, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy por aquí, voy por allá, ¿vale? En este caso es que tanto el padre como la madre eran riders, ¿sí? Entonces, ambos tenían que estar trabajando en ese momento. Y luego, en último lugar, estaría repartir en compañía de los hijos. No sé si recordáis que hace muchos años apareció una fotografía de una mujer con un carrito de bebé que llevaba la mochila, ¿no? Y la gente, ¡guau! ¿No? Yo no sé por qué se sorprende tanto a la gente, porque siempre estamos buscando soluciones a la conciliación. Entonces, bueno, en el caso de una de las riders que reparten coche, solo hay una que reparte en coche, pues sí que contempla esta posibilidad. Prefería, antes que dejar al hijo solo en casa, llevárselo en el coche. Además era curioso porque nos decía, no, si ya nos conocen y en el McDonald's pues le regalan un Happy Meal al niño de repente, ¿no? Le cuidan, ¿no? También es otra manera de cuidados, porque al final la relación es entre empresa, trabajadores, establecimientos, ¿no? Allí hay todo, bueno, ahí hay mucha gente implicada. Y bueno, que al niño le gustaba, ella no lo vivía como no quiero transmitir aquí como una pena, una victimización, ¿eh? Son arreglos que todo el mundo pues hacemos a la conciliación en nuestro día a día. Yo tengo a mi hijo hoy con mis padres porque tiene la pierna rota, quiero decir. Pero yo tengo la suerte de tener unos padres. Estas personas, estamos viendo, son migrantes. En muchos casos sus familias están al otro lado del océano, claro. Vale, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Ah, vale, pues venga, ya termino. Vale, también vemos este tema de que ellas generan menos ingresos porque su sueldo es visto como complementario. El sueldo principal es el que ganan los hombres, que prácticamente están todo el día fuera de casa. En el caso de Pedro, trabajaba tanto de manera contractual con Closer, que creo que trabaja para Justit, me parece. Bueno, es una subcontrata tal. Y además trabajaba con Globo también para sacar un sobresueldo. Todo el día, vamos. Y en el caso de la otra persona... bueno, trabajaba toda la tarde, ¿verdad? Y la noche porque dejaba al hijo con su hermana, en este caso. En el caso de las mujeres, no era esa la intención. Era encontrar como un soporte a la economía familiar, ¿vale? Y por eso pues trabajaban menos horas y en general se dedicaban muchísimo más a los hijos y no solo hijos. Pues eso, ir al banco, ir a hacer papeles, las tareas de la casa, etcétera, todo lo que ello conlleva. Bueno, y por último ya, rápidamente con las conclusiones, aquí lo que vemos es que es una reproducción de la crisis de los cuidados que existe, bueno, podría decir en nuestro país y en toda Europa también, donde se pide que trabajemos, pero también se pide que estemos al 100% en el hogar cuidando de nuestros hijos y este trabajo recae sobre todo en las mujeres. Esta flexibilidad y estas órdenes algorítmicas impredecibles y automáticas hacen de este intento de conciliación un rompecabezas de ingeniería irresoluble. Podríamos estar hablando, en este caso de Logos y las Riders, de una conciliación a la carta, una conciliación mandada por estas peticiones de comida a domicilio.
Entonces, conciliación a la carta, que es un término que Maribel puso, creo que fue Maribel, bueno, como es un trabajo en equipo, no sé, pero yo no lo puse, pues me parece súper importante porque, por eso, el mundo del trabajo a demanda, de la gig economy, requiere de un análisis concreto de este tipo de cuidados. No se puede traspolar a otro tipo de trabajos como podría ser el mío, ¿no? Aquí en la universidad. Por una parte parece contradictorio porque cuidar durante el reparto es factible, es posible, bueno, haciendo todas estas combinaciones que hemos visto, ¿verdad? Pero la otra contraparte es que da lugar a arreglos estresantes e insuficientes con este tema, sobre todo de que el reparto se da en las horas de mayor demanda de cuidados que existen. Y eso es un problema bastante grande. Y aquí entraría todos los temas que habéis estado tratando de irregularidad, de que sea el único trabajo al que te puedes dedicar, de que, bueno, de que estás esperando, ¿no?, tus papeles, etcétera, y todo lo demás. Entonces, bueno, basándonos en la obra en el concepto de Stefano de mano de obra just in time, extraemos el concepto just in time reproduction, ¿no?, o reproducción just in time, reproducción al tiempo, ¿no?, en el momento, sin saber muy bien qué va a pasar cada día con esto. Y con nuestro estudio pues queremos incorporar el análisis feminista al estudio de la economía de plataformas, porque nos parece que todavía queda mucho por hablar de estos. Cada vez hay una incorporación mayor de las mujeres al trabajo de plataformas, lo podemos ver en las ciudades, pero la idea sería que se pudiesen incorporar en plenos derechos y con una conciliación real. Ojalá sea posible. Gracias. Ay, que me voy a poner esto. Is your... Okay. Well, I want to thank everybody. Hi. Am I not there? Oh, I haven't turned it on. Sorry. Ahora, now. I'd like to thank Maribel and the whole the university administrators who came through and for inviting me. I was very, very happy to come here, and I really enjoyed reading the paper, and I've learned a lot even in the last hour. So what I would say about this paper is, as Don mentioned earlier, it's one of the crucial areas that needs to be thought through, and I'm sure that all of you are aware of this, and all the other people who work on this. I'm sure Maribel didn't let you go without being totally focused also on these questions, which are not simple questions. And what I'd like to, and also I'd like to say that I think it's an excellent ethnography and a very difficult topic. It's hard to follow people around the streets and to, find them where they are and where they're not and this and that and the other. I think actually that, well, you'll see from what I say, but I think that as an ethnography, there's a lot more context that you may have in your heads that is not in this paper. And that's one of the questions I have for you, because if we look at the theories, women feminists have been writing since the 1790s, Wollstonecraft, Mary, I forgot her name, I think it's Mary. But anyway, I feel that we've been debating these questions a long time. And one of the things that most struck me, and I myself worked in this area since the 1970s, being old, and at that time in what we call second wave feminism, these very same questions came up. And I guess one of my crucial questions, there's many, from the ethnography is to think through, how is it different now with these algorithms? And how is it just the same as somebody said now or before, piecework and overnight work and women adjusting and, oh, it's better because it's flexible, but I can't make dinner or I can't pick my kids up. Or, we can go back to like Lourdes Benaria and the work she did in Mexico with the, I forgot what it was called, but where they gave the bits to people to take home. And people thought, oh, it's so good for women.
And when I was working in Puerto Rico, I saw textile workers. So they didn't want to go to the factory because they had 3 babies at home. So they would go together in a van, 6 or 8 women from this little barrio, and they'd pick up material and demands, and they'd come back and they'd stay up all night to do the sewing. And it was a question of how fast they could do the sewing. And a jacket that you would pay $100 for in an American shop, in a boutique, they had good labels, they would be sewing it all night long with the children, going to children when they cry or whatever, and they worked together sometimes, thinking about solidarity, but then they went back to the factory and then they got a little bit of pay. It was much less than you even would get if you spent your day there. So I think the fact that it's organized by an algorithm needs to be thought through. And like, what does it speed? Is it speed up? Is it lower pay? Is it more for irregular workers, like the border question? I don't know. There were many, many issues, always. And I think maybe we need to look at some of the debates that, which you do mention, I mean, in the paper. I'm just going to go over them because you do mention them. But I guess what I'm emphasizing really is that the family context could be much more involved in your ethnography. It's not just that they're single or separated or married, but I think we need to think about the legal context where, like, for example, we might think of the Soviet Union as a horrible, East Berlin, but they used to have 24-hour daycare. We know that, right? Like, in a certain era, there was 24-hour daycare. Well, who makes the decisions and how are the legal contexts created for what is at all available for the women that you're talking about? Or what, I know their sisters help or their grandmothers come or whatever, but these are things that I think could be much more in-depth, followed through. And also, for example, if you think about women that are, I read about women that are fruit pickers and come from Poland or somewhere outside Spain, and they have to live in dormitories, and they can't bring their children with them, but they also get harassed. There's issues of harassment by that kind of work when you're forced to live in certain places. And I'm sure there are other issues among your workers which we didn't hear about, but I think it's part of the history. So I'd say if we look back theoretically, the kind of questions, you say, well, how do we think about this? Well, you use the word social reproduction. And there's a lot of debate about social reproduction right now. I would say the name, but I get it mixed up. Titi, so I can't remember how she says it, but she's written with Nancy Fraser. Since I know Nancy, I know her name. And it's about the relationship of super exploitation of women, but how it's different than super exploitation of, say, around racialization, or it's intertwined, not just intersectionality, but much more concretely, like you might think of a much more holistic kind of thinking about what it is that the exploitation of women really is about, which is so historic. And when we think about, say, Silvia Federici, which you mentioned, and how she sees the transition to women in capitalism when women are coming into the workforce as bringing in a new workforce at a super exploited level, like slaves were coming from Africa and women were coming from the farms, And the first strikes in the United States were women working in Pawtucket, Rhode Island, because they were either single and their fathers owned farms, and they were not coming from poor families, but all the inheritance went to their brothers. So these young women, they were put into dormitories, they had to go to work, and they went on strike about being in these dormitories. And of course they were paid lower than their brothers were earning on the farms. Those were the first women workers. They were the first workers
in textile in the US and the first strike. So these are issues, I think that when we say social reproduction, we really have to think about what that means. And since it's women, as you pointed out, doing the caring, and since because of the, well, not just because of, but increasingly following 2008 and the austerity policies, there's even more and more of a crisis in care. And if we look at examples all over the world, that's the case. So you mentioned the caring crisis, but there's also a relationship between the caring crisis and women striking and women organizing. If you look, I worked in South Africa, and at the time I was working there, or even now, there's the issue of HIV. And the women who were having huge series of strikes were the women nurses who were looking after their children at home. So they were looking after people with HIV at work, they were looking after their children at home, and they were also caring for family members who were, at that time there was no treatment, so it was dying of AIDS. That's the kind of crisis of care that created a series of strikes among women nurses, huge strikes in South Africa. So I think we've had less of a real understanding of what these words. And I think that you've got the theory, but we need to see how you can hear how these things might really work out further. This is a very interesting and challenging paper, but I was trying to make it go further. And the other set of issues, I have to look at my notes because there was another. Well, just even if we go back to some less, they don't answer the question. You mentioned the Della Costa paid and unpaid labor, but there is a huge debate about that. There's a whole set of issues about, is women's unpaid labor enabling, well it is, enabling the workforce when it was men to be paid less because you're not allowing the men to do the unpaid labor. You know, they have to go out for more hours or whatever. So this interaction between paid and unpaid labor, it's not just, oh, we should pay the women for caring. It's much more about the interaction with capital and how that mode of production, that regime, as Don might say, was set up to create the contradiction between the two kinds of work, paid and unpaid. It's not just about women needing wages. And that's something that's hasn't been dealt with enough. Then you've got the kind of simplistic but beginning stuff that, oh, if women go out to work and earn money or earn more than men, that they will then, you know, if you pay the bike riders who are women more than the bike riders who are men to pay for the children, then the women will have more power, but actually doesn't seem to translate that directly. You might, as professional women, know something about that. But certainly in my life experience, it didn't translate directly like that. But it doesn't translate directly. There's lots of issues. So, and then if you look at Federici, at the question of commons, and Gibson Graham, who talk about women and in the family we learn to share, and so well, how does that translate into solidarity movements, if at all? I mean, Federici makes that connection, which comes out of I think, the Gibson Graham work. But to me, and then you've got Graeber, who talks about everyday communism. But to what extent does the way in which women do all the things you were talking about, looking after children and riding the bikes, to what extent does that kind of caring or that kind of caring crisis translate into solidarity, not just for women, but for workers, into sense of prefigurative movements, which is what I kind of am interested in. Lots of questions, but I love the paper. Thank you very much.